Un gran saludo para todos ustedes, miembros de comité, participantes presenciales y no presenciales de este magnífico evento académico. Soy Julio César Arboleda, presidente de la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE, y estoy complacido de haber sido invitado como expositor con el tema Educar en la conciencia relacional. Educar es recibir y acompañar al educando a habitar la casa común, aquella que repele la pulsión erosiva de los egos con la actitud presencial consciente que nos lleva a cuidar de los otros, a situar en modo ser, juntanza, nuestras fortalezas, experiencias y adquisiciones escolares, familiares y cotidianas. Educados, lograremos pilotear la existencia en la vida socionatural, siendo, estando, orbitando la tempoespacialidad del ser estar, del existir viviendo en la alteridad. Un paréntesis para presentar unas breves ideas sobre el significado de ser estar. Ser es existir. Otro asunto es estar, modo en que le podemos dar vida, vibra a la existencia. El estar es, en el marco de la perspectiva comprensivo edificante que guía esta exposición y la cual estaremos mencionando, es la actuación que constituye el modo de ser que le otorga sentido de vida, es decir, de esencia ética a la existencia del sujeto. Estar, pues, no es un estado pasivo que signifique, digamos, reproducir estructuras erosivas, asimilarse, ceñirse al mismo, al poder egocentrado, al ego interior o al ego exterior. Hace referencia, por el contrario, a un devenir presencial, entendiendo por presencial el habitar la existencia tejiendo vida, con actos por la vida. Esos son los actos presenciales por la vida, que le permite al sujeto liberarse lo mejor posible de aquellos andamiajes egocentrados, tanto del poder interior como del poder exterior, y ajustarse, por el contrario, a las máximas de la vida interconectada que nos impone ser fuerzas, ser autonomías recibidoras del vulnerable, corresponder con la bondad de la asistencia y la ética de la compasión a la otredad que nos constituye. Nos permite, diremos más adelante, ser interónomos, ser vida misma. Ahora presentamos unas ideas sobre lo que entendemos por conciencia. Conciencia con C, que la diferenciamos de la conciencia con S, que es solamente mental. La conciencia con C es mental, pero también es, como diremos más adelante, ótrica. Es decir, es una conciencia actuante, que es obradora de vida, que se pone a merced del otro humano y del otro no humano. La conciencia es el órgano sintiente, el potencial corpóreo, no solo mental,
orientado a la estabilización de la vida personal y colectiva, de nuestro compromiso ético con el otro del tejido humano y de la vida, de darle edificancia a nuestra existencia, a lo que nos rodea y somos, adquirimos, pensamos, creemos, sentimos, deseamos y hacemos. La responsabilidad frente a los otros del mundo es el fundamento de la conciencia. Potenciarla en clave de relacionalidad con el otro humano y lo otro no humano, en clave de alteridad ética, es la gran tarea educativa, que diremos más adelante contradice nuestra educación moderna, contemporánea. Desprovistos de un sentido, intuición, idea o concepto, como se quiera, de conciencia que sea corpóreo, que sea carnal, terrenal, edificante, es decir, que no se quede en el mundo etéreo, que no sea exclusivamente de resorte místico, desprovistos de un sentido material, energético de conciencia, existiremos, sí, pero sin habitar nuestra existencia. No podremos darle sentido de vida, es decir, orientación ética a nuestras relaciones y procesos de pensar, sentir, desear, conocer, investigar, enseñar, educar, aprender, laboral, entre otros. ¿Podremos ser y estar mentalmente conscientes con ese? Podemos estar conscientes con ese de algo y no asumir ese algo con la presencialidad o fuerza ética que proporciona el ser estar consciente con sé. La conciencia es más que mente, es más que conciencia con ese. Es equipaje para la vida, es grandeza corporal, vivencial, entramante, tejedora de vida personal y común. Se educa para la vida, promoviendo conciencia relacional. Fortalezas que permitan ver mirando, edificando, hacerse o equiparse del visor óptico para el otro y para lo otro, ver acogiendo al otro y a lo otro, ese es el visor óptico que nos permita percibir dándonos a los seres humanos y no humanos, otros a quienes nos debemos, Nos permite hilar nexos en la diferencia, asumir la vida como singulares comunales. El comunal, el sujeto comunal, es un sujeto ótrico que teje vida no solo humana, sino vida entrelazada de humanidad y naturaleza. Ahí entendemos nosotros al sujeto comunal. Somos singulares, somos seres únicos entre los humanos. Cada uno de nosotros es un ser único. Pero si somos singulares comunales, pues entonces seremos seres únicos que tejen vida, vida entrelazada, que hilan nexos en la diferencia, decíamos ahora. Sujetos únicos radicalmente distintos y éticamente relacionales, respetuosos y acogientes de la otredad humana y natural, cuidadores, pues, de la vida integrada. El sujeto educando consciente, con C, apapacha, consciente al necesitado, se pone a órdenes del vulnerable, de quienes en el mundo sufren los embates de la injusticia, la desigualdad y la exclusión,
y de ese modo se equilibran a sí mismos y al tiempo balancean el complejo orbe de la vida. No podemos sustentar el plexo de la vida si no estamos equilibrados o sostenidos a sí mismos. Diremos más adelante, si no nos encontramos con nuestro ser interior. Y nos encontramos con nuestro ser interior cuando desde las vísceras nos nace el deseo irreprimible de ser el otro, de hacer contacto con diremos más adelante, con los impulsos que conectan, impulsos físicos que conectan el mundo de la vida. Se educa en la alteridad ética, siempre desde el otro, desde el educando, intentando conocerlo en su singularidad. No se puede educar a una masa homogénea. Se educa es en la singularidad. Se educa desde el otro, desde el sujeto distinto, tanto del humano como del no humano. Se educa desde el educando, que es el más próximo de la relación educativa, a fin de potenciar en este conciencia para vivir con la virtud relacional que le permita experienciar la alteridad ética. Valga decir, ser parte edificante del entramado vital. Apreciar que somos por los otros humanos y no humanos. Asumir su responsabilidad de asistirlos, hilvanando de ese modo coexistencialidad, arando por esa vía la vida en la tierra. Se educa para ser el otro. El educando es el otro al que se debe, por el que es, si lo acoge. Es el otro si se humaniza, si eleva la humanidad cada vez que se da a los otros del mundo socionatural, a quienes, como hemos dicho, se debe como ser humano, y de ese modo siembra vida en la existencia. El compromiso ético de existir viviendo precisa promover escenarios para que el educando se reconozca en la otredad como singular del cuerpo pluridiverso que conforma y estime la pertinencia de ser el otro, de entregarse al otro, de saberse responsable del otro al que se debe, de forjar su propia vida también y su propio modo de habitar y conducir esta de acuerdo con las creencias, comprensiones, sensibilidades, experiencias, voluntades y fortificaciones que vaya construyendo. Y hacerlo no sin habitar en cada uno de estos alcances a fin de templar su singularidad, de deslizar esta sobre las circunstancias que le corresponda y quiera vivir, que le son inherentes y marcan y constituyen su vida, el aquí y ahora de cada quien. En la dirección de la alteridad ética, es decir, de establecer responsabilidad con el otro y los otros, a quienes nos debemos, por quienes somos, ¿sí? En la dirección de la alteridad ética, la pedagogía sigue su sentido primado inherente a proyectar educaciones que cultiven la vida en el cuerpo heterogéneo de mundos
donde hacemos nuestra existencia. Desafortunadamente, la pedagogía y la educación van en la dirección contraria de la alteridad ética. De ahí la importancia que trabajemos no solo pedagogías cognitivas, es decir, esas pedagogías que consideran que el saber es lo más importante para el cambio. De ahí la importancia de esas pedagogías compasivas. Es precisamente esta orientación, la de las pedagogías de la alteridad ética, las que habitan las perspectivas instaladas en el otro, que propugnan por ser el otro, no por el ser en sí para sí, ensimismado como ocurre hoy, autónomo si se prefiere. En particular, se precisa para educar en la conciencia relacional aquellas perspectivas sustentadas en la, óigase bien, heteronomía ética, es decir, en la voluntad de someterse de manera incondicional al necesitado, de poner sus fortalezas cognitivas, socioafectivas, actitudinales, experienciales, etc., al servicio del otro. Las pedagogías compasivas, que constituyen una apuesta para formar sujetos con la fortaleza epistémica, ontológica y ético-política para ser artífices de una transformación civilizatoria en la alteridad, que esa es la promesa incumplida de la modernidad liberal, si se quiere, de la democracia liberal, que nos ha vendido la idea desde hace muchos, pero muchos años, de que con los valores de la igualdad, la justicia, que con los valores de la identidad, que con los valores de la individualidad, que con los valores de la libertad, de la autonomía, íbamos a poder encontrar un mundo mejor. Pues no, la civilización que nos vendió esa idea es una civilización que cada vez aplaza una vida basada en la alteridad, en la responsabilidad con el otro y lo otro del mundo entrelazado. Entre estas pedagogías compasivas se hallan la pedagogía de la alteridad, muy conocida, y que ha venido proponiendo desde la penúltima década del siglo pasado el pedagogo Pedro Ortega Ruiz, que es un paradigma educativo corporal, ¿no? Teórico, vivencial, sintiente, para una educación con rostro humano, éticamente responsable. Es una perspectiva, un paradigma que encara con decencia ética de frente a las realidades históricas, aquello que realmente causa y reproduce la vulnerabilidad, las desigualdades e injusticias, el sufrimiento y la indolencia. Precisamente sobre esta perspectiva, la pedagogía de la alteridad que hemos venido también reivindicando en nuestra propia apuesta, ¿no?, de la perspectiva comprensiva edificante. El aporte de Ortega con la pedagogía de la alteridad ha venido soportando en gran medida nuestra apuesta, ¿no?, como decía, comprensivo edificante. Su pertinencia para la educación y la vida la hemos puesto de presente en diversos artículos y textos, incluidas las presentaciones que el autor nos ha pedido que hagamos, me ha pedido que
que haga, sobre sus dos últimos libros, ¿no? Uno, La huella del otro, del 24, y otro, Pedagogía de la alteridad, Levinas y la educación, publicado entre la editorial Redipe y la editorial Editum de la Universidad de Murcia. Pero otra pedagogía compasiva es, como decía, la pedagogía de la comprensión edificante, que de la mano de aquella hemos venido desarrollando en este siglo XX nosotros, misma que para una tarea educativa equilibrante reivindica potenciales como aquel del cual hemos estado hablando, la conciencia relacional. Y también de otro potencial que hemos venido proponiendo nosotros desde la perspectiva comprensiva edificante, que es la interonomía, ¿sí? Del cual hablaremos en un momentico nomás. Además de esas dos pedagogías, dos perspectivas compasivas que van más allá de las pedagogías cognitivas y que buscan ser un complemento para la educación del mundo de hoy o el que requiere el mundo de la vida, es decir, en donde las pedagogías compasivas sean también complementarias con las pedagogías dominantes que dominan el mundo de hoy y cuyo enunciado central es el de educar por las educar en las competencias. Eso es propio de la pedagogía cognitiva, de los sistemas educativos del mundo de hoy. Y nuestra apuesta para complementar es no solo educar en las competencias, sino sobre todo cómo poner esas competencias en modo de ser, cómo soportarlas conciencialmente, con C, para que las competencias sean realmente tejedoras de otredad y no solo de mismidad, no solo al servicio de los intereses de los poderes oligárquicos que dominan el mundo de hoy, sino al servicio también de los que sufren, de los más vulnerables, de todos nosotros que estamos sometidos a la neurosis de la mismidad, esa mismidad que a través de organismos como la UNESCO, que a través de organismos como el Banco Mundial, entre muchos otros, que a través de los cuales se desarrollan las educaciones que para ello se requiere el mundo de hoy. Entonces, la pedagogía comprensivo edificante pues va en esa vía. Uno de los conceptos de la perspectiva comprensivo edificante es el de la interonomía. La interonomía es un concepto que quiere salirle al paso a conceptos que han venido fracasando, como el de la autonomía. Como se sabe, no tenemos sino autonomía para decidir lo que el mundo del mercado quiera que decidamos. Sí, decidir viajar, decidir tener, pero no decidir ser. Bueno, al menos ser buen ser humano. Difícilmente con ese concepto de autonomía que nos ha prodigado Occidente vamos a poder ser mejores seres humanos. Ni tampoco con el concepto de libertad. Si siempre vamos a estar, siempre nuestra libertad va a ser libertad a debe, cada vez más a debe, porque ¿quién va a tener libertad si desde ahora nuestra vida está encapsulada? Si desde ahora no somos seres humanos sino información abstracta, desde la IA. Información que es lo que en este momento está dando mayor rentabilidad a los poderes oligárquicos de tipo financiero
y de tipo, digamos, económico y también de tipo político, como se ve en las elecciones, con los software que a través de esa información abstracta que tienen ellos de nosotros pueden incrementar votos, incrementar votantes. Bueno, dejemos ahí por ahora. Pero ante todo ello, el concepto interonomía que estamos proponiendo es, digamos, uno de los pilares conceptuales de la perspectiva comprensivo-edificante. Los aportes de la PCE, de la perspectiva comprensivo-edificante a la educación y la pedagogía, a la dialéctica, al currículo, a la evaluación y también al discurso, porque promueve un nivel que se llama el nivel edificante, es decir, que en el discurso, digamos, en el sistema por el cual se, se esclarece el discurso, tanto para escribirlo como hablarlo, es si podemos manejar niveles de comprensión, literal, crítica, inferencial, pero no se dice nada de un nivel como el nivel edificante, que es un nivel que debería estar en el seno de los niveles de comprensión, de los niveles del discurso, para que la comprensión de verdad deja vida y no sea solamente una comprensión que a veces se pone al servicio del para sí y no una comprensión que decante para ser el otro. La comprensión es el concepto, digamos, central en la interonomía y sobre todo en la perspectiva comprensiva edificante. Es un potencial que no es solamente intelectual, ¿no? La comprensión es un potencial intelectual y vivencial. Y si es edificante, es un potencial también sintiente, referido al entretejido interdependiente de cogniciones y reflexiones, de voluntades y actitudes, miren que no es solamente intelectual la comprensión, de experiencias, sentimientos y emociones que nos permite esclarecer el mundo, a nosotros mismos y nuestras circunstancias, es decir, lo que somos, hacemos o dejamos de ser y hacer. Particularmente la PCE, esa perspectiva comprensiva edificante, promueve reflexiones y escenarios para tallar en la comprensión, ¿sí? Tallarla de tal modo hasta que alcance su mejor expresión, en virtud de la cual obre vida, desenvuelva como potencial edificante y en general para que la vida refulja en las dotaciones y las experiencias que vayamos adquiriendo. Al ser genuinamente educados, formados en la conciencia ética, interónoma si se prefiere, requerida para desensimismarnos y abrirnos, para trascender o transitar relacionalmente del yo al otro con nuestros saberes, emociones, adquisiciones e incertidumbres. Cuando somos educados para ello, pues entonces la vida se percibe y comprende a sí misma desde nosotros, desde nuestra exterioridad o apertura al otro que somos. Pero languidece como la verdad al vaivén del desencuentro con nuestro propio ser habitado por el otro. Se desdibuja al tenor de la ausencia de la ética de la alteridad, de conciencia ótrica, como decíamos, de interonomía o yo comunal. Decíamos que la interonomía es una suerte de engranaje
entre, entre el concepto de autonomía, que desde la interonomía cobra otra, digamos, mayor fuerza, y la heteronomía. Uno no es autónomo cuando todavía depende de otros o del, o del ego propio, cuando el ego propio agobia al yo. Allí hay esa heteronomía, le obedecemos más al yo interior. O también la heteronomía política, cuando le obedecemos es al yo exterior, al ego exterior, a los seres o poderes autointeresados. De ahí que la autonomía sea cada vez más difícil. Pero si logramos, llamémosle si se quiere, la autonomía epistémica, si se quiere también política, para depender menos del ego propio y del ego exterior. Es decir, jamás seremos autonomía plenamente autónomos, pero sí alcanzaremos grados de autonomía política. Sí podemos educar para ganar autonomía política, y ahí es importante el pensamiento crítico, pero también el pensamiento ético. Y en ese sentido también nos podemos ser educados para depender menos también del ego interior. Al ganar esos grados de autonomía real, no es el concepto de autonomía exactamente como nos lo plantea, digamos, se nos plantea desde la Ilustración y quizás desde mucho antes, y que ha venido sustentando proyectos políticos, económicos y de desarrollo, y entra en tensión plausible con, con un concepto de heteronomía diametralmente opuesto al de la heteronomía política. Acá hablamos de una heteronomía ética. No me someto al yo interior, no me someto al yo, al ego exterior, pero sí debo someterme al vulnerable, al ser que padece las angustias de ese ego exterior y de ese ego interior. Levinas nos regala un concepto allí muy hermoso de heteronomía ética. Entonces la interonomía sería la pulsión plausible entre un, entre un yo robustecido con soberanía política y ética para depender menos del yo interior y del yo exterior, pero también un yo que se abre al otro. Levinas es mucho más radical, dice que el yo debe disolverse en el otro. Podemos entenderlo como el yo soberano, entre comillas, con los grados de soberanía que ha alcanzado, pone sus potenciales, porque para poder ser soberano se requieren también potenciales epistémicos, críticos, conocimiento, información, ser educado también éticamente. Y en ese sentido, si yo pongo mi yo al servicio del otro, tanto del otro humano como del otro no humano, pues entonces gano es fuerza interónoma, interonomía. De ahí la importancia de educar en la interonomía. Para educar en la conciencia relacional, un modo de hacerlo es educando en la interonomía. Es un modo de educarnos para ser ótricos, es decir, para ser sujetos con actitudes y voluntad, para poner nuestro yo, nuestros potenciales
sentimientos, experiencias, nuestras dotaciones, nuestros equipajes, ponerlos en modo para hacer, es decir, para tejer vida entrelazada, acogiendo al otro del mundo humano y al otro del mundo no humano. Espero haber sido más o menos claro presentando este concepto de una de las perspectivas compasivas, hermana de la pedagogía de la alteridad, quizás hija, que es la pedagogía comprensivo edificante. Ya diremos un poco, digamos, podríamos decir ahora algunas de las diferencias entre la pedagogía que proponemos nosotros, que es la comprensivo edificante, desde la cual hemos propuesto conceptos entre muchos otros como el de conciencia relacional y el de interonomía, el de ser ótrico, etcétera, y además de haber propuesto, y estamos en esa tarea también, de proponer y validar constructos, dispositivos de tipo teórico, pero también metodológico. Son muchas las instituciones en Colombia, en México, en Costa Rica, en Cuba y en algunos otros países, instituciones que algunos de sus profesores llevan a la práctica no solo los elementos teóricos que hemos venido formulando a través de distintos libros y artículos, sobre todo los que desde 2015 venimos publicando mensualmente en la revista Redipe, sino también dispositivos prácticos, ¿no? Evaluativos, didácticos, discursivos, metodológicos, pedagógicos, entre otros. En todo caso, el sentido inherente a lo que estamos exponiendo en materia de educar refiere pues el alcance de humanidad y comunalidad, de ser yo comunal, al servicio de la comunidad de humanos y no humanos. Por eso entendemos nosotros yo comunal. Ese es, digamos, uno de los deseos de construcción del yo, que el yo alcance el grado donde nosotros nos tallamos, florecemos como el otro, donde podemos ser el otro, donde podemos ser la vida misma, digámoslo en términos filosóficos. Decimos que el sentido inherente a lo que estamos exponiendo en materia de educar refiere pues el alcance de humanidad y comunalidad de nuestros actos, el alcance de nuestro dar, de nuestra entrega, de nuestra sumisión o heteronomía ética, no política, heteronomía ética. No me entrego al rey, no soy vasallo, no me entrego al dueño o propietario, digamos, o a quien amasa fortunas. Me entrego al humilde, me entrego al otro, a los animales desprotegidos, a los seres desprotegidos, a la generación de mundos mejores, de mundos más humanos, donde ganemos mayor dignidad. ¿Sí? El alcance, digamos, de nuestro dar a los otros humanos y no humanos de la vida interdependiente. La dignidad, ¿no?, que confiere ser, existir siendo, diríamos que confiere ser sí mismos compasivos, bioicos,
seres por la vida, bioicos singulares. Y dicho esto, no se trata pues de idealizar la sumisión, sino de reconocer que la vida brilla en esta cuando la obediencia a la otredad representa un acto de responsabilidad ética, que eleva humanidad, que produce bien común, que estabiliza de algún modo el mundo asimétrico. Educar responsablemente en la conciencia relacional es acompañar al educando en el camino de darse, de ser el otro, de replegarse al otro, lo cual no significa perder pues soberanía personal, voluntad propia, identidad, sino por el contrario, de poner estos pilares de sí en función ética, reconociendo y gestionando la diferencia. Educar es sostener al educando hasta que éste aprenda a proteger su singularidad, su sí mismo, y empiece a arrojarse en dependencia consciente, ética, al cuidado de la otredad a la que se debe nuestra existencia. No se puede ser el otro sin renunciar a la pulsión de amarrar nuestros potenciales y nuestro yo al autointerés, alejándonos del bien común, existiendo sin vida. Podemos ser el otro siendo interónomos, es decir, desplegando grados importantes de autonomía, entre comillas, autonomía política y epistémica, o capacidad para depender en la medida de lo factible de sí mismo, y al unísono poseer también grandeza heterónoma, ética, para no anquilosarnos en la mismidad, y sí para someternos, entregarnos, trascender del yo a los otros, responder del prójimo o próximo, del tejido complejo de humanidad y naturaleza que conformamos. En realidad, ser el otro tendría al menos dos significaciones. Educar para ser el otro. Pues una es la levinasiana, de Manuel Levinas, según la cual hemos de salir del para sí y ser exterioridad, consagrarnos al otro, quien hace parte de nuestra corporalidad humana, quien anida las dimensiones psicológica, biológica y cultural de nuestra estructura antropológica. Entonces, hay un sentido que podríamos decir evidente, pero que es profundo, ¿no? Desde Levinas, que es que somos el otro, pues precisamente porque el otro nos habita biológicamente. Somos por el otro, pero también culturalmente y también psicológicamente, es decir, en toda nuestra estructura antropológica. Por otra parte, ser el otro podríamos verlo desde otra perspectiva, digamos la nuestra, digamos la nuestra, que es la perspectiva ótrica. Aquí consideramos que fácticamente somos el otro de acuerdo con el peso de proximidad, de fraternidad, de compasión, solidaridad y acogencia, de cooperación y comunalidad, con el cual modelemos nuestra singularidad para decantar como yo en apertura ótrica. Es decir, trascendiendo no solo al otro humano, sino también a los seres de la naturaleza. Levinas y pues Pedro Ortega, de la mano de aquel, pues cuando hablan del otro, no hablan de ótrico, sino que hablan del otro, es decir, de la necesidad de acoger al otro del mundo humano. Ser ótrico, ser otro, es acoger
al otro del mundo humano. Y desde nuestra perspectiva, ser el otro es ser ótrico, es decir, tener la actitud y voluntad de que nuestros actos se caractericen por considerar al otro humano y a lo no humano en nuestras acciones, en el ejercicio de nuestro pensamiento, en el ejercicio de nuestras actuaciones, en el devenir de nuestra vida. Estos pues son conceptos, ideas de la perspectiva comprensivo edificante, ¿no? que hemos venido pues presentando aquí durante este intervalo. En todo caso, educar en la conciencia relacional se hace imperativo, por supuesto, ante una realidad marcada por el agrietamiento inexorable del ecosistema planetario causado por la codicia inagotable, la, entre comillas, y con C, la inconsciencia, por la inconsciencia que representa privilegiar el autointerés sobre el bien común, por consagrarse a sí mismo, compulsión egocéntrica, y no consagrarse a la otredad con alteridad ética, es decir, con compromiso, con responsabilidad frente al otro, a los otros, ¿no? Al otro humano y no humano, a quienes nos debemos por quienes somos y a quienes debemos de acoger, sobre todo cuando están en situación de vulnerabilidad. Pero como en situación de vulnerabilidad estamos todos, entonces debemos acoger indistintamente al otro y lo otro, inclusive a aquellos que se anquilosan en el sí mismo. ¿Cómo acogerlos? Una forma es comprenderlos, otra forma es buscar estrategias para no repetir lo que ellos hacen. Y si no sé, e intentar ver cómo pueden cambiar, pero como cada vez eso es una utopía, pues entonces lo más importante es entregarnos a ser ejemplo de responsabilidad ética. Esta forma de asumir la función de educar, de asumir la educación y la pedagogía, se hace acaso más necesaria para advertir y transformar con conciencia relacional, edificante, si se prefiere interónoma, una realidad de hechos inobjetables y a contrapelo, pues, hechos que van a contrapelo de las promesas del progreso, en la que escasea la bondad y se aplazan las esperanzas de igualdad, justicia y equidad, el ideal de humanidad, el ideal de una vida, entre comillas, civilizada. Se trata de una realidad, la que vivimos, la que asumimos, la que experienciamos, en la que una oligarquía tecnofascista oscurece y se apodera cada vez más del mundo, de nuestra subjetividad, del cuerpo de la vida que somos, convirtiéndonos, como dijimos hace rato, en información abstracta, rentable bien de consumo. Por eso se hace necesaria una educación en la conciencia relacional, ya que la educación en competencias fortalece el dominio de una civilización, digamos la civilización occidental, e inclusive esa civilización erosionada en sí misma, que colapsa y que no puede ser ejemplo para nosotros. Es decir, que el proyecto civilizatorio de que vivamos una civilización regida, digamos, por conceptos
democráticos, pero a la luz, pero constreñidos por poderes oligárquicos, pues no creo que sea la civilización que nosotros requerimos. No queremos la civilización de seres competentes. Queremos es una civilización en la alteridad ética. La educación ha coadyuvado históricamente a la transformación de la realidad. Desde Marx y muchos otros se aboga por no solamente comprender la realidad, sino también por transformarla. Bueno, Marx y quienes así lo plantean tienen un concepto de comprensión que reside o se estanca solamente en lo intelectual. La comprensión es un concepto corporal, no es solo mental, no es solo psicológico, es también biológico, es corporal. Y cuando hablamos de corporal, es hablar de que nosotros hacemos parte, somos cuerpo que hacemos parte de un cuerpo mayor, la Tierra, si se quiere el cosmos, pero no me meto en ese concepto por ahora. Entonces, sí, de lo que se trata es de transformar, caramba, la educación ha transformado, pero ha transformado al servicio del para sí, no al servicio del para ser, que es su sentido primado, su sentido originario. El sentido originario de la educación es generar, movilizar escenarios para formar sujetos para la vida, es decir, tejedores de vida entrelazada, protectores de humanidad, elevadores y protectores de humanidad y de naturaleza, si se quiere, de pluriverso. Hay perspectivas onticorrelacionales, ahí está Arturo Escobar, por ejemplo, que plantean que el mundo que vivimos no es el universo, como nos lo plantea Occidente, que el mundo en que vivimos, esas ontologías relacionales que también son propias inclusive de culturas ancestrales, es una... la naturaleza no es el concepto de naturaleza que nos ha vendido Occidente, ni universo es el concepto de universo. Vivimos es un mundo de mundos, un pluriverso. Y el pluriverso es un complejo entrelazado, interdependiente, biofísico, ¿sí? Pero también de universos, los universos de Abiyala, los universos de África, ¿sí? No solo el universo occidental, no solamente el universo que nos vende Europa, ¿sí? Y los otros países con los cuales configura el norte global, incluyendo Estados Unidos, Israel, entre otros. Cuando hablamos de pluriverso estamos hablando de un complejo del cual hacen parte muchos universos, muchas naturalezas, cosmovisiones, culturas, etc. Entonces, tejer pluriverso es el sentido original de la educación, formar seres tejedores, seres pluriversales, seres ótricos, seres interónomos, decimos nosotros. Pero en el lenguaje de las pedagogías cognitivas y competenciales y también emocionales, porque creer que hablar de desarrollar emociones ya es hablar de fortalecer seres ótricos, es una verdad a medias, porque al poder oligárquico le interesa que se desarrollen también pedagogías emotivas, pedagogías afectivas, ¿no? Porque la afectividad finalmente en el mundo de hoy
se ha convertido en un insumo rentable, ¿no? Ya lo diremos y seguramente lo hemos mencionado, al cooptarnos, ¿sí? Cuando las oligarquías tecnofascistas y las otras oligarquías políticas, las otras oligarquías financieras y económicas utilizan los medios de comunicación, utilizan a todas las instituciones de la sociedad, ahí la educación, para que nosotros seamos en cierta medida carnada, que nos permita capturar y remoldear nuestros sentimientos. La banalidad es un ejemplo de cómo una cultura se vuelve indolente frente a las atrocidades. Ahí hemos sido transformados. Cómo nuestras emociones, sentimientos, nuestros deseos, con el mundo del consumo, pues se cambian los deseos. Los deseos nuestros se vuelven los deseos que nos ha ido creando en cierta medida el mundo del consumo. Pero bueno, ese es otro tema para otra charla si quisiéramos. En todo caso, la educación ha coadyuvado históricamente a la transformación de la realidad, pero en contravía de su sentido inmanente. Es decir, lo ha hecho como tecnología de poder egocentrado, a merced del para sí. En la perspectiva comprensiva edificante planteamos dos categorías, ¿no? El para sí y el para ser. Merced pues a este para sí y no al para ser, sumisa al poder autointeresado. La educación de hoy, que es una educación desubicada pues de su función de promover conciencia. Tal vez promueva conciencia con S, pero no conciencia con C, que es una conciencia combativa, que es una conciencia no solo de resistencia, sino también de sumisión al otro, no solo de poder o soberanía epistémica y política, sino también de soberanía ética para entregarse, para asumirse, someterse a las demandas de la otredad, a las demandas del vulnerable, a las demandas del otro, del necesitado. Por esta vía educativa, el para sí, buscando instituir su autocomprensión, digamos sus, entre comillas, incomprensiones, sus verdades o creencias, pues nos agrega y desplaza, reorientando inclusive nuestros deseos, nuestros sentimientos, como decíamos, nuestras percepciones, cogniciones, emociones y demás funciones psíquicas, y lo hace no sin recubrir, es decir, recubriendo los recodos por donde el sujeto pueda desplegar sobre estos su conciencia, por donde pueda, obstaculiza todo canal en virtud del cual el sujeto pueda ser ótrico para el otro humano y no humano. La educación realiza su significado radical, por el contrario, educando la conciencia ótrica, modo pleno de conciencia relacional, que es propia de algunos seres humanos, ¿no? Sujetos que son ótricos en la vida real, quienes logran corporizar en su existencia real, cotidiana, el yo deseable que se abre a la otredad, asistiendo, abriéndose a los otros humanos y no humanos del mundo socionatural. Pero en lugar de educar para ser ótrico, en lugar de educar en la conciencia relacional, nuestra educación ha adoctrinado,
nos ha adoctrinado, sometida a las directivas del poder ensimismado, ha coadyuvado a la normalización de la precariedad y la indolencia, como decíamos. Ante este panorama, la pedagogía situada en la alteridad ética, la pedagogía en modo darse a la otredad, dispone sus dispositivos teóricos y metodológicos para aportar al redireccionamiento de la educación, de modo que sus procesos se basamenten en la función de educar en un desarrollo lo mejor pleno posible de conciencia, que permita a los educandos protagonizar una transformación consciente con C, edificante de la realidad, es decir, construir un mundo que afine su heterogeneidad existencial, humana y no humana, con una justicia, igualdad y equidad eminentemente relacionales, conscientes, ya que los conceptos de justicia, igualdad y equidad constreñidos por el poder, por los poderes oligárquicos multidimensionales, ¿sí? No han sido relacionales, no han sido conscientes, no han sido para sí, sino para sí. Inclusive ya sabemos nosotros que es con el modo para ser, siendo ótricos, como se puede acceder mejor a la verdad, ¿no? Y cómo se vive dignamente en la tierra. Se educa para que la verdad aflore, claro, y esta no haría presencia sino de frente al otro, de cara a la conciencia plena, relacional, interónoma, edificante, corpórea. La verdad no se adquiere, al menos la verdad ética, no se adquiere solamente con conciencia con ese, no solamente con conocimientos, no solamente con comprensiones, no solamente con indagación. Se accede mejor a la verdad si esos procesos, si esos potenciales, comprensión, cogniciones, si la razón lógica o las razones, digamos, fuertes, medibles si se quiere, son potenciales sustentados en la conciencia relacional. Allí estaríamos más cerca de discernir la realidad y de esclarecer la verdad, de llegar a la verdad si se quiere. En todo caso, al irradiar luces a la acción educativa con visores éticamente relacionales, las pedagogías instaladas en el otro, sustentadas en la acogencia incondicional al necesitado, iluminan el camino que conduce a la verdad, transitado, ojo, ese camino es transitado por seres que remecen su estructura ontológica y la remecen con comprensiones y fortalezas edificantes. Son sujetos conscientes, no solo mental, conscientes, actuantes, ótricos, que al lograr conectar sus propios impulsos con aquellos del mundo físico, como decíamos ahora, que permiten nuestra existencia, se sobreponen de ese modo a las limitaciones que establecen las fuerzas del egotismo y entonces se abandonan al cuidado de la vida. La educación presencial, para terminar, la educación consciente nos acerca a la verdad y nos acompaña en la transformación de la realidad al crear espacios para que vivamos, para que seamos el otro en nuestras dotaciones, creciendo como subjetividades dativas que se dan, que dan sujetos que hilan vida con sus sentimientos, con sus cogniciones, con sus saberes, afectividades, comprensiones
y con sus experiencias mentales, pero también sus experiencias fácticas, no mentales, cotidianas que hayan construido, con mirada comprensivo edificante, con visor hermenéutico, fenoménico, de resorte relacional y ético. En fin, seres con sentido de vida. Ya habíamos dicho que con sentido de vida hace referencia a, a seres con orientación ética, ¿no? Con conciencia de vida integrada, que habitan al otro en sus acciones, bajo la proyección de un conocimiento, pensamiento, sentimiento, comprensiones, adquisiciones y experiencias éticamente vinculantes. La educación es para la vida cuando potencia relacionalidad, cuando se asume en modo ser, estar, siendo, obrando vida en sus ambientaciones, cuando la función de educar se resignifica a la luz de su sentido primigenio que exige, por un lado, entrega al educando como sujeto singular, distinto, mas no separado, en el concierto pluriversal de la existencia. Y por otro, exige andar a su lado, hasta la senda donde éste empiece a emanciparse del intrincado e inextricable dispositivo del poder erosivo, ese enlace de hebras al margen del mundo compartido, que lo lleve a depender menos, que lo acompañe para depender menos del ego interior y exterior, a rearmonizar, si se quiere, lo comunitario y lo propio, a encarnar la vida entretejida en sus adquisiciones y fortalezas, con voluntad entramante, dispuesto, abierto desde sí a la otredad. Muchísimas gracias.